Muy buenas, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos a tu podcast Empuje. Este es un podcast diseñado a empujarte, a sacudirte, a incomodarte, pero también a hacerte brillar. Mi nombre es Anaisa González y como cada martes tengo una cita contigo. Y la idea de cada semana es sentarnos a conversar acerca de tus fortalezas, porque mi intención no es robarte un tiempo para decir que eres débil aquí, eres débil allá. No quiero hablar de tus debilidades, porque entiendo que eres una persona única, eres una persona con un propósito de vida hermoso, poderoso, y yo estoy aquí, tu amiga, para empujarte, para ayudarte, para que tú entiendas, reconozcas, despiertes toda esa grandeza que hay dentro de ti. Mi gente bella, aquí estoy, martes de empuje, martes de cafecito, martes de compartir, martes de saludarte, de escucharte, de saber de ti y martes de preguntarte en qué lugar estás. Porque hoy vengo, como todos los martes, Dios mío, todos los martes digo lo mismo, pero hoy vengo con el hacha en la mano. Hoy vamos a hablar del lugar correcto. Muchas veces pensamos que esto no es necesario hablarlo. A veces pensamos que solo importa el llamado, que solo importa que soy alguien apasionado, que estoy entrenado, que tengo conocimiento, que sé lo que tengo que hacer. Pero hoy vengo yo a decirte que también el lugar donde estás es importante. Eso es lo que vamos a hablar hoy, la ley del lugar correcto. ¿Qué es lo que te voy a enseñar hoy? Que el entorno adecuado es determinante para que el propósito que Dios tiene contigo se active, se desarrolle y fructifique. Fíjate, 3 verbos: activar, desarrollar y fructificar. Porque la cuestión no es solamente reconocer que tú tienes un liderazgo, que tienes dones, que sabes que has sido entrenado, que has ido a varios cursos, que wow, que eres tremendo, que elocuencia, que manera, que gracia, que fluir, wow. No. Ok, hoy nos vamos a parar, vamos a poner toda esa partecita a un lado y vamos a hablar de resultados. Vamos a hablar de resultados porque el que tú fructifiques tiene mucho que ver con el lugar donde tú estás plantado. Porque no todo llamado prospera en cualquier lugar, no toda semilla, y esto te estoy hablando de lo natural. Mira, yo hace unos meses sembré unas semillas de calabaza porque se supone que ya para esta fecha yo estuviera recogiendo calabaza de esas semillas. Lo que pasa es que, ¿sabe por qué? La semilla nació y creció un poquito, pero hasta ahí se estancó y ahí no hay nada. La cuestión está que la sembré en un lugar incorrecto. Entonces, no toda semilla, ¿qué te quiero enseñar con esto? Que no toda semilla crece en cualquier lugar. No todo líder puede desarrollarse si no está en el lugar que Dios quiere que esté. Uno de los mayores errores que cometen los líderes apasionados es insistir en el lugar, aquí, o me voy de aquí. Están los dos extremos. Está el que persiste en quedarse en un lugar donde no hay fruto y están los que se van del lugar donde están dando fruto a irse a otro lugar, a sentarse y no dar fruto. Y esto es muy preocupante. Esto es muy preocupante porque el tiempo es importante, estar en el kairos de Dios, pero el lugar es importante, porque un líder en el lugar incorrecto es una pérdida de recursos, es una pérdida de energía, es una pérdida de años. El lugar correcto, cuando me refiero al lugar correcto, no solamente tiene que ver con geografía, no solamente ubicación geográfica, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el lugar donde Dios te ha llamado, tiene que ver con la asignación que Dios te ha dado. Y esa asignación encuentra un espacio en un lugar determinado, encuentra apoyo, encuentra propósito. Tú puedes crecer, tú puedes dar frutos siempre y cuando estés en el lugar correcto. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, desde Génesis, vemos que Dios asigna a personas que tienen un propósito, les asigna un lugar. Primer ejemplo, simple. Adán.
Dios no le dijo a Adán, a ver Adán, mira qué clase de tierra, mira cuánto terreno, mira todo lo que hay, elige, a ver Abraham, ¿dónde tú quieres estar? Dios no le dijo, dice la escritura, tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Dios lo puso y lo puso con propósito. Entonces, no es cuestión de que tú eliges a dónde ir. Antes de tú moverte, ora. Antes de tú salirte, ora. Antes de tú llegar, ora. No digo de salir de tu casa, entrar de tu casa. Salirte del lugar donde tú estás siendo ministrado o donde tú estás ministrando. El lugar donde te están entrenando. Tienes primero, antes de dejarte llevar por tus emociones, antes de que si siento, que no, tírate de rodillas, pregúntale, Señor, de acuerdo a mi propósito, ¿yo estoy fructificando en este lugar? O al lugar donde yo me quiero ir porque están mis amigos, porque está mi familia, o porque simplemente aquí me hicieron algo que no me gustó y me voy. ¿Tú estás seguro que para donde tú te vas es el lugar que Dios te mandó? ¿Es el lugar donde tu propósito va a crecer? ¿Es el lugar donde tú vas a desarrollarte? ¿Es el lugar donde tú vas a dar fruto? Son buenas preguntas. Buenas preguntas dignas de un programa como este, Empuje. La Escritura nos sigue hablando en el libro de Génesis. Porque ¿te recuerdas cuando Caín mató a su hermano? Dice que Caín salió delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. La palabra Nod significa errante, sin dirección. Significa salir del lugar correcto a un lugar que no tiene fruto. Y hay mucha gente hoy en día haciendo esto mismo como este hombre. Mucha gente se está moviendo de un lugar, ¿verdad? Es el síndrome de Caín. Me muevo de aquí porque aquí, aunque sé que aquí está el propósito de Dios, aquí está la voluntad de Dios, aquí es el lugar donde tengo que hacer las cosas de manera correcta, pero yo no quiero estar aquí. Yo quiero hacer lo que me plazca. Yo quiero irme a otro lugar y te vas fuera del lugar correcto. Caminas pero no llegas, trabajas y no produces, estás haciendo muchas cosas pero no hay resultado, no hay sentido, no hay satisfacción, no hay aprobación de Dios, no hay respaldo del Espíritu Santo. Entonces, Dios mío, esto es una fórmula. Trabajo sin resultado es igual a lugar incorrecto. Salte de allí y regresa donde tengas que regresar o ora al Señor. Si quieres te puedo poner otro ejemplo. Un ejemplo que hasta en la escuela dominical se lo enseñamos a los niños. Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, plum, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás en la barriga, en el fondo de la mar, sintiéndose incómodo, se puso a orar. Dios mandó al pez a vomitar. Plum, salió Jonás, muy listo para predicar. Un proceso terrible por el simple hecho de que yo no quiero ir a donde tú me quieres mandar. Jonás, para que los que están escuchando y quizás no conozcan la historia, fue un profeta con una palabra clara. Dios le dijo, ve a Nínive, proclama ayuno, dile que yo voy a destruir la ciudad para que ellos se arrepientan. Él se fue, compra su boleto, pero no se fue a Nínive, a donde Dios le mandó. Él no fue al lugar correcto. Él fue al lugar donde él quiso, al lugar donde le plujo. Él fue al lugar donde... No, en rebeldía. Tú me dices que yo me vaya a Nínive, pero yo no quiero ir a Nínive. Yo quiero ir a Tarsis. ¿Qué ocurrió? Una tremenda tormenta. Todo el mundo sufriendo porque el problema está allí. Que cuando tú estás en el lugar incorrecto, no eres tú el único que sufre las consecuencias. Todo lo que está alrededor tuyo, todas las personas que están alrededor tuyo sufren la consecuencia de que tú estés en el lugar incorrecto. Esto es impresionante porque Jonás tomó el barco. No tomó el barco equivocado, casi digo el barco equivocado. Él tomó el barco que a él le dio el deseo de tomar. Él sabía, él tenía las instrucciones, él tenía el mapa, él tenía las direcciones, pero él quiso hacer su voluntad
por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Todos los marineros sufriendo, todo el mundo con miedo, todo el mundo traumado. Al final, él tuvo que reconocer, dijeron, caballero, el problema aquí soy yo. Tírenme al mar y esta tempestad se va a calmar. Todo lo que había desatado una tormenta que puso en peligro en peligro la vida de los marineros, porque una personita, en lugar de obedecer, dijo, no, yo me voy a ir para donde yo quiero. Este es el peligro y esta es la ley que vamos a aprender hoy. La ley del lugar correcto. Y se levantó Jonás para huir. Me encanta esta palabra. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Me imagino, Tarsis, vamos, tu boleto aquí mismo me subo. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos del propósito de Dios. Entonces, es importante que nosotros, mis amados, entendamos los tiempos que estamos viviendo, tiempo donde necesitamos una dependencia absoluta de Dios, una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Y quizás tú, si tú eres de lo que tú me escuchas, tú vas a decir, venga otra vez la pastora con lo del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, Espíritu Santo? Hasta que te entiendas que tú no te gobiernas. Lo estaré diciendo hasta que entienda que tú, si eres la iglesia, si tú eres el cuerpo de Cristo, Él es el Señor. Él es quien gobierna. Él es quien llama. Él es quien asigna. Él es quien comisiona. Él es quien dice, como le dijo a Pablo, vas y no vas, entras o no entras. Él es quien dirige la iglesia. Él es quien establece el tiempo, el dónde, el lugar, la temporada. Es Él, porque Él es el Señor. Y cuando nosotros tomamos la decisión de salirnos del lugar correcto, cuando nosotros tomamos la decisión por nuestros caprichos, por nuestra carnalidad, por la confrontación que quizás estamos en el lugar, porque quizás donde estoy me siento incómodo, porque me están allí removiendo, me están quitando, me están puliendo, y yo decido, no Dios, yo decido irme. Estás haciendo lo mismo que hizo Jonás. Dios tuvo que levantar una tormenta, redireccionarlo a través del caos. ¿Por qué Dios tiene que usar el caos en la vida? ¿Por qué Dios tiene que traer la tormenta a la vida? ¿Por qué? Porque a veces no obedecemos. Y Dios tiene que provocar un caos, lastimar a un montón de gente, asustar a un montón de gente, lastimar a un montón de gente, para llevar de vuelta al lugar correcto a un tipo caprichoso. Entonces, no importa, mis amados, en el liderazgo, cuán ungido estés, cuántos dones tengas, cuánto conocimiento tengas, cuántos certificados o títulos o reconocimientos tienes. Si estás fuera del lugar correcto, tú lo vas a complicar todo. Mi recomendación para hoy, alíñate a la voluntad, al centro, no a la voluntad permisiva. Porque hay un paréntesis de una voluntad permisiva donde tú te puedes mover y puedes fluctuar, pero escoge el centro de la voluntad de Dios. Decirle, sí, Señor. Así como hacen los soldados. Sí, Señor. Hagamos esto con Dios. Sí, Señor, tú eres el Rey de mi vida. No eres solamente mi Salvador. Eres mi Señor y mi Salvador. Dile a Dios, como dijo María, sin entender, bueno, ¿y esto qué va a pasar? Las consecuencias. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay un tiempo, pero también hay un lugar. Hay un lugar. Y aquellos hombres le dijeron a Jonás, entonces, decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Quién tú eres? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? Y él les dijo, soy hebreo, temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y entonces aquellos hombres dijeron, ¿y por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él estaba huyendo de la presencia de Dios a causa del caos. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Y él les dijo,
tomadme, echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¡Wow! Este hombre estaba diciendo, entiendo que estoy en el lugar equivocado. Y el lugar equivocado, mi queridísimo, mi queridísima, te drena, te desgasta, te entristece, te hace infructífero, como mi mata de calabaza, que Dios mío, ni una flor echó. En el lugar equivocado no tienes la gracia, no tienes el respaldo de Dios. Es como Jonás. Tenemos que pasar un proceso tan difícil para al final decir, voy a regresar de donde me fui. Te quiero poner otro ejemplo. David. David fue llamado a ser el rey. Pero por algún tiempo estuvo en un lugar equivocado. Un lugar, por ejemplo, él estuvo en varios lugares equivocados, pero te voy a hablar de uno, la cueva de Adulam. ¿Qué estaba haciendo David en la cueva de Adulam? Estaba escondido, estaba huyendo de Saúl, estaba resguardando su vida, tenía miedo, pero esto era parte del proceso, pero no era su destino final. David se tuvo que meter en la cueva y fue un tiempo, una temporada, pero él sabía que él tenía un destino, él sabía que había sido ungido como rey y él sabía que su próxima parada, que su destino, que en algún punto él iba a llegar a sentarse en el trono. Y yo quiero que hoy, si tú estás escondido, si tienes temor, si estás huyendo, por favor, entiendas, hagas un repaso, te hagas algunas preguntas y le digas a Dios, Señor, este es mi propósito. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Y que si estás transicionando en un lugar o a través de un lugar incorrecto, entiendas que hay un destino y que cumplas el propósito de Dios, porque solamente en el lugar correcto se activará tu propósito. Solamente en el lugar correcto verás crecimiento. Solamente en el lugar correcto verás tu liderazgo, tus dones fluir, establecerse, verás resultado. Es verdad que hay lugares transitorios, lo entiendo 100% de acuerdo, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia como mentor de mentorear a personas que ya no están, que solamente fuimos, mi esposo y yo fuimos mentores temporales de ellos. Está bien, entiendo las temporadas y entiendo que hay lugares transitorios, cuevas, desiertos, escondites, y Dios te va añadiendo, porque tú a través de la vida puedes tener varios mentores y cada uno pues te va enseñando, pero asegúrate que si tú te estás moviendo de donde estás a otro lugar, es porque ya tú estás 100% seguro que en ese lugar que tú estás abandonando, ya tú terminaste. Te vas bien. Te vas dejando relaciones sanas. No te vas dejando un tiradero. No te vas dejando un cachombrero detrás de ti y yéndote de mala manera. No, vete bien. Sale bien. Y hazle saber a las personas, ya yo terminé aquí. Me voy a otro lugar. Mira, me voy aquí porque aquí voy a aprender. Me voy allá porque allá voy a crecer. Me voy acá porque allá es otro lugar. Esto fue solo una temporada. Me voy porque Dios está formando mi carácter. Me voy porque este no es el final. Hay que tener discernimiento para saber cuándo es el tiempo de salir de la cueva hacia el trono. Las cuevas son necesarias para que Dios forme y añade, pero es necesario entender, Señor, cuál es el lugar. La ley del lugar correcto. No solamente quiero que lo mires como que te estoy hablando de un lugar físico. Es también espiritual, es también relacional. Estar en el lugar correcto, además implica estar con las personas correctas. Estar en el ambiente espiritual correcto, bajo la cobertura correcta, con las conexiones correctas. ¿Por qué? Porque esas son las personas que van a alinearte al propósito de Dios, que te van a hacer crecer, que van a alimentar el propósito, que te van a hablar de parte de Dios, que te van a formar de parte de Dios. Entonces, a veces insistimos como líderes en rodearnos de personas que no comparten nuestra visión y esto frena.
Esto frena, esto resta, esto no multiplica. Y la matemática de Dios no es división ni resta, es suma y multiplica. Entonces, entendamos que estar en el lugar correcto implica geografía, implica personas, implica atmósfera. Es importantísimo que tú analices el entorno en el cual estás, porque la atmósfera es determinante. Cuando miramos a Jesús, que es nuestro ejemplo máximo, muchas veces Jesús tuvo que hacer algo con la atmósfera. Jesús tuvo que echar fuera a los incrédulos antes de resucitar a la hija de Jairo. Porque la fe, los dones no operan igual en todos los lugares. ¿Sabías eso? Hay veces que tú estás en el lugar correcto, pero estás rodeado de la gente incorrecta y esa gente incorrecta pues crea la atmósfera incorrecta. A veces sí estás en el lugar correcto, pero simplemente estás con la gente incorrecta. Jesús llegó al lugar correcto. Voy a resucitar a esta niña, pero tuvo que decir a los incrédulos, para afuera, para afuera, para afuera. Aquí no pueden estar porque crean una atmósfera de incredulidad. Jesús no hacía todo en todo lugar. Él escogía dónde iba, visitaba las casas que él escogía, cruzaba a ciertas regiones. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le insistieron a que no pasara por Samaria? Él dijo, es que me es necesario pasar por Samaria. Había un lugar dentro de la geografía, el lugar correcto. Y cuando Jesús llega, Jesús simplemente se sentó en el pozo a esperar. Los discípulos se fueron a buscar comida. Jesús se quedó sentado. Él sabía que estaba en el lugar correcto. Y era Samaria, pero él estaba en el lugar correcto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que determina que estés en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando tu propósito va a ser desarrollado? Donde tú tienes una persona a quien tú ministrarle. Mientras tú no hayas terminado de hacer lo que Dios te asignó en un lugar, no te muevas. Don't move. No te muevas. Yo he tenido personas que me han dicho, no, pastora, ya voy a terminar en esta responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo, ya, no te voy a decir, es una persona. Tenía un hermano en el equipo de servidores, esto es algún tiempo atrás. Pastora, yo siento del Señor ya moverme del grupo de servidores. Le hice una sola pregunta y con esa sola pregunta lo paré en seco. Le dije, ¿ya preparaste el discípulo que vas a dejar en tu lugar? No lo he preparado, entonces no es tiempo de moverte. Porque es que Dios no mueve así. Dios no mueve a nadie para dejar un hueco. Dios no mueve a nadie para traer un caos. Dios no mueve a nadie para que se caiga la estructura que Él formó. Dios no te entrena para después moverte a otro lugar sin sentido. Dios te mueve con propósito. Dios mueve con propósito. Entonces, vemos en Marcos capítulo 6. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y corría a las aldeas de alrededor enseñando. Estoy hablándote de Jesús, te estoy hablando del Hijo de Dios, te estoy hablando del Dios hecho carne, con todo poder, con toda autoridad, que cuando llegó a un lugar, el lugar lo limitó. Y tú me decís, ay, mi madre, qué falsa teología. No es falsa teología. Porque las atmósferas son importantes, el ambiente es importante y esto está en la escritura para nosotros, no para decir, no, Jesús tenía límite. No, Él no tiene límite, Él era 100% Dios, 100% humano. Pero la gente cierra la atmósfera espiritual. Entonces, esto trae un principio poderoso para tú fructificar, para que tus dones, para que tu ministerio fructifique. Tienes que estar en el lugar correcto. Me vas a preguntar, wow, ¿cómo saber cuál es el lugar correcto? Ahora sí me confundió, pastor. Ahora sí, a ver, explíqueme. Bueno, te voy a dar 3 cosas. No, número 1, ¿verdad? Número 1, los frutos. ¿Ya? ¿Estás conmigo? Número 1, los frutos. ¿Cómo yo puedo identificar que estoy en el lugar correcto? Bueno, pues vamos a revisar los resultados que estás teniendo. ¿Verdad que sí? Vamos a revisar si no solamente estoy haciendo, sino que hay resultados. Porque el lugar correcto produce multiplicación, no desgaste. Produce gozo, produce alegría. Número 2. La gracia.
Si en el lugar donde estás es el lugar correcto, mira, las puertas se van a abrir, las conexiones van a llegar. Vas a sentir el respaldo de Dios. No quiere decir que no haya una oposición, ¿verdad? No significa que no haya que ayunar, que no haya que orar, que no haya que hacer guerra espiritual. Pero vas a ver el fluir de parte de Dios. Número 3, confirmación. Vas a sentir en tu espíritu esa confirmación, esa aprobación de parte de Dios, ese testimonio interno de que tú te sientes que estás haciendo la voluntad de Dios y que estás en el lugar correcto. Es importante entender que el lugar correcto no siempre será cómodo. No te quiero decir que el lugar correcto es un lugar acolchonado. No siempre será cómodo, pero sí será productivo. Sí será fructífero. A veces te va a tocar estar en ambientes difíciles. A veces vas a estar en lugares que te desafían, en lugares incómodos, pero sabrás que en el lugar donde estás es donde Dios te quiere. Yo recuerdo una anécdota cuando mi esposo y yo comenzamos en el ministerio. Creo que te he hablado de esto otras veces. Estábamos en un poblado rural que se llama Las Piedras. Un pueblo pequeñito, no había muchos habitantes. Y se nos acerca un pastor que estaba en un pueblo, unos kilómetros separado, pero que era un poblado muy grande, con desarrollo bastante grande. Y este pastor nos dice, mira, yo me voy a salir del país. Me gustaría que ustedes se quedaran en la iglesia donde yo voy a dejar vacante. Nosotros estábamos en un pueblo pequeñito y nosotros le dijimos, mira, no sentimos de parte de Dios movernos. A los ojos humanos, quizás alguno puede decir, pero ustedes perdieron la oportunidad del siglo, moverse de Las Piedras al otro lugar que había mucho más personas, un lugar diferente. Puede ser que sí, no te digo que a los ojos humanos es verdad, era una gran oportunidad, pero ¿y a los ojos de Dios? Porque si algo nosotros estábamos 100% seguros, era que Dios nos había llevado a ese lugar. Y nos había llevado a ese lugar de Las Piedras a restaurar. Porque antes de que nosotros llegáramos ahí, había ocurrido un caos que había tirado no solamente la iglesia por el piso, sino la comunidad, el testimonio, corazones endurecidos. Y Dios nos llevó a ese lugar a sanar, a restaurar. Y no nos salimos hasta que ese lugar había sido restaurado. Entonces es importante saber que en el lugar donde tú estás hay resultados. Te voy a poner un ejemplo. José, a ver, piensa en José. Por un momentico piensa en José. José tenía un propósito clarísimo. Dios le habló a José claro y le dijo, mira, esto es lo que te voy a mostrar, esto es lo que va a pasar contigo con respecto a tu vida, con respecto a tu asignación, con respecto a tu familia. Y al pasar el tiempo, ¿dónde se vio José? En el pozo. Luego, ¿dónde se vio? En la cárcel. Nada que ver con lo que Dios le había mostrado. Sin embargo, aunque estaba en una estación incómoda, estaba dentro del mapa de Dios. ¡Wow! Estación incómoda, pero dentro del mapa de Dios. Porque el llamado, la asignación, el lugar correcto no tiene relación solo con comodidad, con confort, con que todo esté bien, con que va. Tiene que ver con asignación, tiene que ver con respaldo del Espíritu. Tiene eso, saber de que estoy en el lugar correcto, aunque haya oposición. No importa que haya oposición, lo que hace falta es que el cielo esté a tu favor. Aunque todo esté al revés, entonces que Dios te llevó allí con un propósito. Si tú revisas la escritura, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y esta cita es Génesis 39. Esto está hablando de su proceso más difícil. Entonces, hay momentos donde Dios te traslada, no porque tú fallaste, sino porque ya cumpliste un ciclo, ya terminaste el propósito. Si ya tú estás seguro que tú terminaste el propósito en el lugar que estaba, entonces muévete, pero muévete bien. Muévete bien. Dios quiere llevarte a más, claro. Dios quiere cambiar tu entorno, claro. Lo hizo con Abraham, con Elías, con Pablo. Lo va a hacer también contigo. Hay un momento crucial en el ministerio. Dios quiere moverte. Adelante, muévete. Pero asegúrate que el lugar donde tú vas es el lugar correcto. No resistas el movimiento de Dios.
Dios nos lleva muchas veces a lugares desconocidos. Le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde? No te preocupes, yo te voy a mostrar el lugar. A veces Dios hace esto. Él te lo mostrará, pero camina en obediencia. Asegúrate que antes de dar un paso, estés 100% seguro que es Dios el que te está moviendo. Muévete al lugar correcto. Es un peligro moverte del lugar correcto al lugar incorrecto. Que sea al revés, del lugar incorrecto al lugar correcto. Esta ley te viene o este principio, porque no es una ley, es un principio espiritual. Te recuerda que no todo lugar es tu lugar. Te lo voy a repetir. Todo lugar no es tu lugar. La productividad, el favor, el equipamiento del llamado dependen también del entorno. Hay puertas que solo se abren o se abrirán cuando llegues al lugar que Dios destinó que tú estuvieras. No se trata solo de hacer lo correcto, se trata de hacerlo en el lugar correcto. Entonces, tómate un momentico y pregúntate si el lugar donde estás es el lugar que Dios quiere que estés. Si la gente con quien estás son las personas a las cuales Dios te ha asignado para que te hagan crecer. Pregúntate si los dones que tienes y el ministerio que tienes está floreciendo en el lugar donde está ahora. Pregúntate si sobre ti está la gracia de Dios y te hace fluir y te hace avanzar en ese lugar, o si solamente estás sobreviviendo en el lugar donde estás. Pregúntate si tienes fruto o solamente es un esfuerzo. ¿Y por qué hacer estas preguntas? Porque Dios te quiere fructífero, Dios no te quiere desgastado. Dios te quiere posicionado, no te quiere confundido. Dios te quiere activo, no te quiere errante. Y si estás como Caín en la tierra de Nod, errando sin dirección, ahora mismo haz una oración y dile a Dios, Señor, dame claridad, dame revelación, muéstrame el lugar y todo comenzará a alinearse. Dios quiere que tú estés en el lugar correcto, porque en el lugar correcto es donde tu liderazgo florecerá. Dios te bendiga. Te dejo mucho en qué pensar en este episodio de hoy. Nos vemos el próximo martes. Recuerda que te espero 10 y 11 de octubre 2025 en el Congreso Yo Soy la Novia. Solamente tienes que decirle a cualquiera de los servidores, yo soy parte de la familia de Empuje y tienes una silla VIP. Así que te espero, Dios te bendiga y comparte este audio, este episodio poderoso y te dejo tarea averiguar si estás en el lugar correcto. Chao mi gente, bye, esto es Empuje.